Creo que ahí se ve. Se ve, ¿verdad? Se ve cuando cambio de diapositiva. Sí, se ve. Ok. Ese se ve también, esa escritura. Sí, el verde. ¿Se ve? Sí. Chan. Ahí se borra enseguida. No, por eso no se ve. O sea, ya, ya pillé ya. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a lesiones valvulares, endocarditis y creo que también fiebre reumática. Vamos a ver las características de estas lesiones, ¿verdad? Cómo alteran la anatomía valvular y qué características o qué peculiaridades tienen, ¿verdad? Cada una de ellas. Acá vemos el aspecto macroscópico normal, ¿verdad? De las válvulas arteriales, ¿verdad? En este caso, la válvula aórtica, ¿verdad? Generalmente suelen estar constituidas por tres valvas, ¿verdad? Aquí vemos lo que nos señala la flecha amarilla, ¿verdad? Que sería este, un momentito, el orificio, ¿verdad? De la arteria coronaria, en este caso es la primera rama, ¿verdad? De la aorta. Acá vemos otra vez el aspecto normal, ¿verdad? De lo que sería la anatomía valvular, en este caso la válvula auriculoventricular mitral, la del lado izquierdo, ¿verdad? Generalmente suele estar constituida por dos valvas. De hecho, de ahí deriva el nombre, ¿verdad? De mitral, porque se parece a la mitra, que es, vamos a decir, el sombrero eh, que usan los obispos, ¿verdad? O el papa muchas veces, ¿verdad? En su vestimenta. Esto un poquitito el aspecto histológico, ¿verdad? De la estructura valvular. La estructura valvular está constituida por tres capas. Como vemos ahí, eh, ambos lados de su superficie está revestida por un endotelio. Y acá tenemos los componentes, ¿verdad? Internos, ¿verdad? Tiene una capa esponjosa constituida por un tejido conectivo laxo con fibras elásticas, una capa fibrosa donde hay mayor preponderancia, ¿verdad? Del componente colágeno, ¿verdad? Está formado por un tejido conjuntivo denso y irregular, y la capa ventricular también constituida por un tejido conjuntivo denso, ¿verdad? Con cierta cantidad de fibras elásticas. Acá vemos a menor aumento, ¿verdad? En una vista más panorámica, parte, ¿verdad? Del punto de inserción de la estructura valvular con la pared del miocardio. Y acá sí ya vamos a empezar a hablar de algunas anomalías, ¿verdad? O alteraciones que puede mostrar la estructura valvular. Una de ellas es la calcificación, ¿verdad? Esto puede producir o generar cuadros, ¿verdad? De estenosis aórtica, ¿verdad? Generalmente asociada a cuadros postinflamatorios o también relacionadas, ¿verdad? Con la edad, ¿sí? En ese caso vemos masas de consistencia sólida, pétrea, ¿verdad? Calcificadas principalmente en las cúspides y sobre todo en las bases. Los bordes libres por lo general no suelen ser tan afectados y no suele alterar tampoco la fusión de las comisuras. Ahí vemos cuáles son
las principales valvas, ¿verdad? Afectadas, la aórtica, la bicúspide, entre otras. ¿Y qué es lo que encontramos en la microscopía? Vemos un mayor depósito de fibras colágenas, ¿verdad? Que es lo que nos señala acá la flecha verde, y la flecha amarilla nos señala, ¿verdad? Los rastros de calcificación distrófica. Acá vemos otra condición, la calcificación anular mitral, generalmente constituida por nódulos pétreos situados en los márgenes de inserción. Esto es lo que vemos acá en la imagen en la figura de abajo, ¿verdad? Donde estoy señalando. Eh, el proceso, como dice ahí, no suele afectar la función valvular, pero sí puede producir cuadros de estenosis valvular y arritmias, porque esa calcificación se extiende más o menos hacia el tejido cardíaco, hacia el tejido muscular cardíaco principalmente, y esas zonas de calcificación pueden afectar el sistema de conducción del corazón. Al generar arritmias, ¿verdad? Eso produce una contracción irregular, ¿verdad? Un flujo turbulento, lo cual favorece, ¿verdad? La generación de trombos. Y ahora sí vamos a hablar de una de las patologías que tiene, ¿verdad? Un gran componente cardíaco, o sea, una gran sintomatología cardíaca, una gran alteración de la anatomía valvular cardíaca, que es la fiebre reumática. Esta condición consiste en una enfermedad inflamatoria multisistémica, ¿verdad? De mecanismo inmune. Se suele desarrollar secundaria a un cuadro de faringitis. Esa faringitis suele ser producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, en la mayoría de los casos. Y en ocasiones puede también generarse posteriores a cuadros infecciosos de la piel, también por el mismo microorganismo. Posee también una fase aguda y una fase crónica, y la consecuencia más importante, ¿verdad? Los daños más importantes que genera esta enfermedad suele ser la afectación de la anatomía valvular, las deformidades valvulares, ¿verdad? Que puede producir. ¿Qué ocurre para que se dé básicamente esta enfermedad? Lo que ocurre, o la patogenia de esta enfermedad, consiste en una reacción de hipersensibilidad. Posterior al cuadro infeccioso, a la faringitis más comúnmente, ¿verdad? Después de un periodo de 2 a 3 semanas, ya el microorganismo fue, ¿cómo se dice? Eliminado, por así decirlo, del huésped, ¿verdad? Del paciente, pero quedan las secuelas, vamos a decir, de la infección. En esa, por los daños, vamos a decir, que puede producir, ¿verdad? El estreptococo beta hemolítico para la generación de la fiebre reumática depende de 3 factores: de la susceptibilidad del huésped, de la cepa del microorganismo, ¿verdad? Hay cepas que son muy reumatogénicas, y de la respuesta inflamatoria, del nivel de respuesta inflamatoria también que tenga el paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Se generan anticuerpos contra ciertos epítopes, contra ciertos epítopes, ¿verdad? Del estreptococo, y esos anticuerpos defectuosos generados por el organismo, ¿verdad? Suelen desarrollar reacciones cruzadas con antígenos o con estructuras que son propias del propio paciente. En su mayoría son antígenos o son estructuras que se encuentran en el corazón, en las articulaciones y en otros tejidos, pero principalmente en el corazón. Entonces son los mismos anticuerpos producidos por el paciente que generan, vamos a decir, los daños en un segundo periodo, ¿verdad? Posterior al cuadro infeccioso. Y ahí vemos cuáles son los componentes del microorganismo, ¿verdad? Que son mucho más reumatogénicos. La cápsula de ácido hialurónico, ¿verdad? Que le confiere al microorganismo propiedades antifagocíticas. La proteína M, que es la que se une a la inmunoglobulina G y a la inmunoglobulina M, que impide la fagocitosis.
la N-acetilglucosamina también, ¿verdad? Y los anticuerpos, generalmente monoclonales, están dirigidas contra la proteína M y contra la N-acetilglucosamina, que son los que producen esas reacciones cruzadas con componentes del tejido normal. Si me corto, o sea, si parece que hablo así entrecortado, es porque tengo que ir añadiéndole a la gente, ¿verdad? Que se va sumando a la reunión, entonces tengo que salir de la pantalla, por eso no es lo que parece que tipo que hablo muy entrecortado. Ok. Bueno, ahí vemos cuáles son los principales o las principales estructuras del organismo que son atacados por esa reacción cruzada con, con los anticuerpos dirigidos en principio, ¿verdad? Contra los epítopes del microorganismo. Acá vemos la miosina, que es un componente, ¿verdad? Del tejido muscular, así como la tropomiosina, ciertos tipos de queratina, laminina, vimentina. Esto con respecto, ¿verdad? A la reacción cruzada que se produce con la proteína M, ¿verdad? Del microorganismo, que también comparte similitudes, ¿verdad? Con estas estructuras del paciente. La N-acetilglucosamina comparte, ¿verdad? Características similares con el tejido valvular cardíaco, con la membrana neuronal, por eso se produce también cierta liberación o alteración en la liberación de neurotransmisores. Y el ácido hialurónico, ¿verdad? Comparte similitudes con el tejido conjuntivo de las articulaciones, por eso también en la fiebre reumática, ¿verdad? Hay síntomas o signos de artritis en los pacientes afectados. Esta es la esencia de cómo se produce, ¿verdad? Esa reacción cruzada o esa respuesta inflamatoria. Se produce una injuria en el endotelio por el anticuerpo que lleva a un aumento, ¿verdad? De la BCAN1 que activa el complemento y produce el reclutamiento de neutrófilos y otros linfocitos mononucleares. Ese BCAN1 interactúa con la BLA4 de los linfocitos activados, causando una transmigración, ¿verdad? De estas células, específicamente los linfocitos TCD4 y TCD8, al tejido subendotelial. Ahí se produce la síntesis de citocinas por estos linfocitos y posteriormente esto lleva a la activación de macrófagos, ¿verdad? Con la formación de los granulomas clásicos o peculiares, como vamos a ver más adelante, que se producen en la fiebre reumática. Bueno, dijimos que esta enfermedad tiene dos fases, una aguda y una crónica, y en cada fase se ven, vamos a decir, lesiones o manifestaciones propias, ¿verdad?, de cada fase. Estos son algunos de los criterios para el diagnóstico, criterios clínicos para el diagnóstico de la fiebre reumática, ¿verdad?, que son un conjunto de signos y síntomas que se pueden desarrollar. Existen criterios mayores como estos, ¿verdad?, como la poliartritis, la carditis, el Corea de Sydenham, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, que son criterios mayores, y los criterios menores, que por lo general son manifestaciones más inespecíficas, por así decirlo. Presencia de fiebre, artralgia, eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva positiva, cultivo faríngeo positivo, antiestreptolicina O elevada, alteraciones en el electrocardiograma con la prolongación del intervalo QR. Y para el diagnóstico se necesita, ¿verdad?, la prueba de infección con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, más dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Como dijimos, ¿verdad?, de la lesión del parénquima cardíaco es provocada por la combinación de reacciones mediadas por los anticuerpos y los linfocitos T. Y la afectación generalmente se da en estas estructuras cardíacas. El epicardio, el miocardio, el endocardio, ¿verdad?, cuando son afectados, producen una pancarditis. Puede producirse también una pericarditis fibrinosa con aspecto clásico, ¿verdad?, en pan y mantequilla, cuadros de miocarditis,
endocarditis que afectan principalmente a las válvulas, a las valvas y a las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Principalmente el lado izquierdo. En algunos casos, en la pared posterior de la aurícula se pueden generar ciertas fibrosidades, ¿verdad? Que son las conocidas como placas de McCallum. Vamos a ver cómo se manifiestan algunos de estos cambios, ¿verdad? Como en el caso de la miocarditis, ¿cómo se dice? La estructura, ¿verdad? Alterada que se produce, ¿verdad? Suelen ser los nódulos de Aschoff o cuerpos de Aschoff. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos nódulos solamente se ven en la fiebre, en la fase aguda de la fiebre reumática. ¿Qué son los nódulos de Aschoff o cuerpos de Aschoff? Es el nombre peculiar que tiene el granuloma en esta fase de la enfermedad, donde por lo general se generan en el intersticio del tejido cardíaco adyacente a los vasos sanguíneos. Pueden también encontrarse en el endocardio y raramente en el epicardio. Y tiene prácticamente todos los componentes de un granuloma, es decir, macrófagos activados, células gigantes multinucleadas y el infiltrado linfoplasmocitario característico. Ahí vemos cuáles son los estadios o las fases en el proceso de formación de ese nódulo o cuerpo de Aschoff, que es el nombre del granuloma. Ahora en el estadio 1, por lo general se ven rastros de edema, aumento de mucopolisacáridos, fragmentación y desintegración de las fibras colágenas, que es lo que produce la suerte de necrosis fibrinoide en los vasos sanguíneos afectados. En el estadio 2 se puede percibir infiltración por linfocitos, células plasmáticas, las células de Anik-Schoff y células de Aschoff, que son el nombre de los macrófagos activados, ¿verdad? Existen nombres peculiares, ¿verdad? Para las estructuras que ya conocemos de los granulomas. Y en el estadio 3 vemos rastros o podemos encontrar rastros de fibrosis y alinización. Ahí vemos a mayor detalle, ¿verdad? Cómo están constituidos los cuerpos de Aschoff o nódulos de Aschoff. Ahí vemos las flechas celeste y verde nos muestran células mononucleares, ¿verdad? Que serían macrófagos activados. Algunas de ellas corresponden a las células de Anik-Schoff. Acá vemos con la flecha amarilla, ¿verdad? Una célula gigante multinucleada, ¿verdad? Que creo que serían, ¿verdad? Las células de Aschoff, ¿verdad? En su forma mononuclear y multinuclear. Ahí vemos con mayor detalle, con mayor aumento, ¿verdad? El proceso de formación del granuloma. Vemos ahí algunos macrófagos activados. Empezamos a ver también rastros de pequeños linfocitos. Ahí vemos con mayor detalle, ¿verdad? Las características de las células gigantes de Aschoff. Se pueden presentar así, en forma multinucleada o uninucleada, como vemos acá. Y acá tenemos una célula peculiar, que es la célula de Anik-Schoff. Esta se presenta generalmente en forma uninucleada y tiene la característica, no sé, bueno, para la gente que habla en portugués, creo que Taturana quería decir oruga o gusano o algo por el estilo. Ese es el aspecto que tiene la heterocromatina del núcleo de este macrófago activado. Yo no sé de dónde es lo que se ve la parte de la oruga, ¿verdad? Pero a mí me parece más como el aspecto, la heterocromatina del núcleo tiene un aspecto más como de un 100 pies, más o menos. Ah, y esto es otro de los cambios que se puede ver también en la fase aguda de la fiebre reumática. Cuadros de pericarditis. Pericarditis de tipo fibrinosa, ¿verdad? Estos daños, ¿verdad? Que se producen en la fase aguda pueden resolverse, ¿verdad? Sin dejar secuelas en el paciente. Ahí vemos el aspecto normal del corazón. Esto para que lo comparen nada más, ¿verdad? Con el aspecto del pericardio fibrinoso, ¿verdad? Que se ve en la imagen de abajo.
Y esto es lo que encontraríamos a la microscopía. Si fuese esto, ¿verdad? La superficie pericárdica, acá vemos la gran cantidad de depósito de fibrina en la base, ¿verdad? O en adyacencia vemos parte del pericardio, ¿verdad? Con un intenso infiltrado inflamatorio mononuclear. Ahí vemos más de lo mismo, ¿verdad? De los daños que se producen en la pericarditis en el contexto de una fiebre reumática. Este daño también se puede generar, ¿verdad? Rastros de endocarditis, las denominadas placas de McCallum, que generalmente se desarrollan en la aurícula izquierda, ¿verdad? Específicamente en la pared posterior, consiste en un engrosamiento y arrugamiento del endocardio de la aurícula izquierda, probablemente causado por la regurgitación, el golpe de la regurgitación del volumen de sangre en el contexto de una insuficiencia mitral. Esto es lo que encontraríamos en la microscopía, ¿verdad? En esa zona de la pared posterior de la aurícula izquierda, ¿verdad? Zonas de extensa fibrosis con engrosamiento en esa región de la pared. Aquí vemos más de lo mismo, ahora un infiltrado inflamatorio, rastros de necrosis fibrinoide también, generalmente en la superficie tanto endocárdica como epicárdica en el corazón afectado. Aquí también vemos un poco más de lo mismo, ¿verdad? Engrosamiento a nivel de las valvas, pérdida de la translucidez, presencia de vegetaciones en el borde de cierre, que es lo que nos señala la flecha amarilla, ¿verdad? Característico también de la fiebre reumática. Generalmente el componente o la estructura valvular más frecuentemente afectada suele ser la del lado izquierdo, la válvula mitral preferentemente. Esta afectación en la fase aguda puede provocar cuadros de necrosis fibrinoides, ¿verdad? Tanto en las cuerdas tendinosas como en las estructuras valvulares. Y esos focos necróticos aparecen también, ¿verdad? En las vegetaciones, ¿verdad? En el borde libre de cierre de la valva. Y es más de lo que vemos también acá en los cortes histológicos. Rastros de necrosis fibrinoide, un intenso infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Mixto, tanto mononuclear como en algunos casos también presencia de polimorfonucleares. Y a continuación vemos las características de la fase crónica de la fiebre reumática. En la fase crónica, esto es, y suele ser pregunta de examen, en la fase crónica ya no se van a encontrar, ¿verdad? Rastros de los cuerpos de Aschoff o de los granulomas, ¿verdad? O algunas de las manifestaciones de la fase aguda. Tras el ataque inicial se produce un incremento de la vulnerabilidad ante la reactividad de la enfermedad, ¿verdad? Con las posteriores infecciones faríngeas. En la fase crónica el daño valvular ya es acumulativo, esto sí puede dejar secuelas y evoluciona generalmente a la fibrosis y a la deformidad de la estructura de la anatomía valvular. Estos son algunos de los cambios que encontramos o que encontraríamos en la fase crónica, ¿verdad? Del corazón afectado por la fiebre reumática. Engrosamiento fibroso de las valvas, fusión de la comisura, engrosamiento, fusión y acortamiento también de las cuerdas tendinosas. Y acá vemos en orden de frecuencia cuáles son las valvas más y menos afectadas generalmente en la fiebre reumática. La número uno, vamos a decir, o la principalmente afectada suelen ser las valvas o las estructuras valvulares izquierdas. Primero la mitral, la aórtica, perdón, y raras veces las válvulas del lado derecho. Ahí vemos el aspecto, ¿verdad? De las estructuras valvulares afectadas. Acá vemos acortamiento de las cuerdas tendinosas, engrosamiento también de las mismas. Y esto para que puedan comparar nada más, ¿verdad? Con el aspecto de una estructura valvular normal. Esa fibrosis y fusión de las comisuras suele producir este diseño, por así decirlo, o esta forma de presentación,
que es lo que se conoce como en boca de pez o en ojal. El ojal le viene a ser el agujero, eso por donde pasa el botón de la camisa, que se parece mucho, ¿verdad?, a esta figura que vemos acá. Y esto es lo que encontraríamos en la válvula dañada, ¿verdad?, en la microscopía: rastros de fibrosis, neovascularización, calcificación distrófica. Y lo que ya les mencioné, ¿verdad?, en la fase crónica ya no vamos a encontrar nada, ¿verdad?, con respecto a los cuerpos de Aschoff. Este también es un tema que lo vamos a desarrollar, ¿verdad?, correspondiente a las endocarditis bacterianas. También son cuadros infecciosos y no infecciosos, infecciosos y no infecciosos, ¿verdad?, que pueden desarrollar lesiones valvulares. Por definición, la endocarditis bacteriana es una enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por microorganismos infecciosos. Obviamente, esos microorganismos pueden ser o bacterianos, o fúngicos, o virales. Y la lesión típica macroscópica, ¿verdad?, que producen estos microorganismos son las vegetaciones en las estructuras valvulares, como muestra acá la imagen con la flecha amarilla. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevarían al desarrollo de esta condición? La siembra de microbios en la sangre, o sea, algún tipo de sepsis, alguna enfermedad valvular subyacente, presencia de válvulas protésicas, que el paciente tenga algún antecedente de uso de drogas endovenosas, infecciones nosocomiales, historia previa de endocarditis infecciosa, infección por VIH o malformaciones valvulares congénitas. Y estas son algunas de las clasificaciones clínicas, ¿verdad?, de los cuadros de endocarditis infecciosa. Tenemos a la endocarditis de válvula nativa. Dentro de ella tenemos a la endocarditis adquirida de la comunidad, donde tenemos ciertos tipos de microorganismos que son más frecuentes, como el Streptococcus viridans. La endocarditis nosocomial, donde se ven generalmente asociadas a infecciones por microorganismos un poco más virulentos. Endocarditis en los adictos venosos, ¿verdad?, donde el Staphylococcus aureus suele ser el principal agente causal. Endocarditis por comensales de la cavidad oral, ¿verdad?, como los enterococos y las bacterias del grupo ASEC, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos al Haemophilus actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Quinquela, ¿verdad?, que suelen ser los microorganismos más comunes. Y luego tenemos ya otras formas, ¿verdad?, peculiares de endocarditis. La de endocarditis protésica, donde generalmente se suelen aislar a la Staphylococcus epidermidis. Y según el tipo de válvula afectada, ¿verdad?, tenemos a la endocarditis aguda, ¿verdad?, que son las endocarditis desarrolladas en válvulas previamente sanas, o endocarditis subagudas, aquellas desarrolladas en válvulas previamente ya afectadas. En las endocarditis infecciosas, el rastro, o mejor dicho, el daño común suele ser la presencia de vegetaciones destructivas en las estructuras valvulares. Pueden ser únicas o múltiples, pueden afectar o afectan preferentemente a las válvulas del lado izquierdo y puede afectar más de una estructura valvular. Vemos imágenes también, ¿verdad?, donde vemos vegetaciones, inclusive en este caso de gran tamaño, más grande que inclusive las dimensiones de las valvas de la imagen. Acá también más de lo mismo. Se puede ver, ¿verdad?, el aspecto destructivo o deformante que tienen estas vegetaciones, ¿verdad?, en esta estructura valvular. Más de lo mismo aquí también, ¿verdad? Inclusive en algunas se puede ver como un aspecto más purulento. Acá ya vemos inclusive perforación de esta valva aórtica.
Y acá vemos algunos de los cuadros de las endocarditis bacterianas subagudas, ¿verdad? Donde hay un proceso menos destructivo, por así decirlo, en la estructura valvular. Esto es lo que encontramos a la microscopía. Esto que señalan acá las flechas amarillas no son rastros de calcificación, sino que son las presencias de las colonias bacterianas que se ven, ¿verdad?, en esas vegetaciones. Después lo que vemos es un infiltrado inflamatorio, por lo general polimorfo nuclear, en esas vegetaciones. Aquí nuevamente más de lo mismo. Y además, ¿verdad?, de los daños valvulares, las endocardiosis infecciosas también tienen otros tipos de manifestaciones extracardíacas, por así decirlo. Acá tenemos los criterios diagnósticos para la endocarditis infecciosa, ¿verdad? Existen criterios patológicos y otros criterios clínicos que se agrupan, ¿verdad?, en criterios mayores y menores. Este es un cuadro que ustedes lo tienen también a disposición en sus libros. Y estas son algunas de las manifestaciones, signos clínicos también de endocarditis. Los nódulos de Osler, que son lesiones subcutáneas, ¿verdad?, de color rojo y violáceas, muy dolorosas. Se ve generalmente en las endocarditis bacterianas agudas. Suelen representar una manifestación de los embolismos, ¿verdad? De la fragmentación y embolismo, ¿verdad?, de esas vegetaciones hacia la vasculatura, ¿verdad?, de las estructuras articulares. Estas son otras manifestaciones, las manchas de Roth, que son las hemorragias retinianas que se pueden ver acá en este examen de fondo de ojo. Las manchas de Janeway, que son lesiones maculares, ¿verdad?, que se aclaran con la vitropresión, por lo general no son tan dolorosas. Se desarrollan generalmente, son rastros de hemorragia o microhemorragias, ¿verdad?, ligeramente nodulares, ¿verdad? Y también se deben a episodios embólicos sépticos en las endocarditis. Y a continuación tenemos las complicaciones, ¿verdad?, que pueden generar estos cuadros. Complicaciones cardíacas que van desde la estenosis valvular con insuficiencia cardíaca, absceso del anillo, pericarditis supurada, dehiscencia de las cuerdas tendinosas en las valvas. Y estas son las complicaciones embólicas. Aparte de los nódulos de Osler, las manchas de Janeway también, ¿verdad? Esas vegetaciones contaminadas con las colonias bacterianas pueden migrar, ¿verdad?, viajar, embolizar y colonizar, vamos a decir, otros órganos. Pueden producir cuadros de infarto cerebral, meningitis, infarto del miocardio también, ¿verdad? Infarto esplénico, pulmonar o neumonía, ¿verdad?, si es que se produce una siembra, ¿verdad?, en el parénquima pulmonar. A nivel renal también, ¿verdad?, pueden producir infarto embólico, glomerulonefritis focal o difusa, abscesos renales. Acá tenemos otro cuadro, ¿verdad?, las endocarditis producidas, ¿verdad?, o las vegetaciones cardíacas producidas por otros elementos no infecciosos. En este cuadro tenemos a la endocarditis de Lehmann-Sachs, que desarrolla un cuadro de inflamación de la válvula tanto mitral como tricuspidia, ¿verdad?, con presencia de vegetaciones estériles, esto es decir, sin presencia de colonias de microorganismos, de ningún tipo de microorganismo. Por lo general se localizan bajo la superficie de las válvulas auriculoventriculares, en el endocardio valvular, en las cuerdas tendinosas, o en el endocardio mural, ¿verdad?, de las aurículas o de los ventrículos. Generalmente las endocarditis de Lehmann-Sachs se asocian a cuadros de lupus y las vegetaciones están constituidas por depósitos de inmunocomplejos. Acá vemos una imagen más o menos representativa, ¿verdad?, de este tipo de condición. Ahí vemos más de lo mismo. Y esto es lo que encontramos a la microscopía.
¿verdad? Las vegetaciones están constituidas principalmente por un material fibrinoide eosinofílico. Podemos encontrar también restos celulares con residuos nucleares, ¿verdad? En los cuadros más intensos podemos encontrar también cuadros o restos de necrosis fibrinoides. Eh, en los casos donde la valvulitis refleja, ¿verdad?, la activación del complemento y reclutamiento de las células portadoras también de los receptores FC, que son receptores, ¿verdad?, para el fragmento, para este fragmento, ¿verdad?, las inmunoglobulinas. Este es otro tipo también de endocarditis no infecciosa, ¿verdad? La endocarditis trombótica no bacteriana, también conocida con el cuadro de endocarditis marasmática o marántica, ¿verdad? Son vegetaciones eh, que se desarrollan, ¿verdad? Vegetaciones estériles que asientan también en las estructuras valvulares. Generalmente están asociadas a cuadros de cáncer, al cáncer específicamente a los adenocarcinomas de tipo mucinoso. Y esas vegetaciones se producen por cuadros de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Eh, lo peligroso, ¿verdad?, de estas vegetaciones es que pueden fragmentarse y embolizar, ¿verdad?, y producir cuadros de isquemia en los puntos donde impactan esos émbolos de las vegetaciones. Vemos cómo está constituido. Estas vegetaciones prácticamente no deforman ni nada, ¿verdad?, la estructura valvular, a diferencia de lo que veíamos en la endocarditis infecciosa o en la endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿sí? Las vegetaciones de la marasmática, ¿verdad?, consisten en depósitos de fibrina y plaquetas que prácticamente no deforman ni afectan tanto, ¿verdad?, la anatomía valvular, que es lo que vemos acá, tanto en la macroscopía como en la microscopía también, en esta imagen. Lo peligroso de estas vegetaciones, como les dije, ¿verdad?, que pueden fragmentarse y viajar, o sea, embolizar, ¿verdad?, e ir a impactar, ¿verdad?, en otros órganos. Ah, y eso es todo.